Iniciamos nuevamente nuestra clase, donde vamos a ir viendo un poquito ya sobre lo que son los principios básicos de la farmacología. Hablábamos mucho ya de lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia, el fármaco como droga, ¿verdad? Hablamos también de los antibióticos, cómo reaccionan también dentro de lo que es el organismo en sí, para poder dar curso también a estos principios básicos de la farmacología, donde ya veíamos cómo cada uno de estos principios van actuando dentro de lo que es también la farmacología en sí. También podemos decir que el fármaco, una sustancia que se utiliza para el diagnóstico, el alivio, el tratamiento y la cura de la enfermedad, así como para su prevención, ya habíamos mencionado. Una sustancia capaz de modificar la estructura y o las funciones de un organismo vivo, que también ya vimos. También acá es muy bueno también tener en cuenta, ya vimos también en el material anterior, la farmacodinamia dentro de lo que es el efecto bioquímico fisiológico que desarrolla el fármaco en el organismo, que el efecto también es consecuencia de la interacción con componente de estructura macromolecular, que vendría a ser el mecanismo de acción dentro de estos principios básicos, como también el receptor en sí, dentro de lo que habla el mecanismo de acción que se evalúa a nivel molecular. El fármaco interactúa con otras moléculas, que vendría a ser el receptor, originando la acción farmacológica también dentro de lo que son estos principios básicos, para pasar al receptor farmacológico, donde la molécula, generalmente proteica, ubicada en la célula en un área fisiológica concreta, que vendría a ser el lugar de acción del fármaco, donde el fármaco en sí va a estar haciendo también su función dentro de lo que es también la dosificación del fármaco. Estructuralmente específica para un mediador interno para las hormonas autocoides, al que el fármaco mimetiza y con el que compite también dentro de lo que es esta estructura específica. Dentro de estos principios también le tenemos a la unión química con el receptor, que es en general reversible, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrofilia, de la fobia, y raramente irreversible dentro de lo que es también un enlace covalente. En cuanto a la interacción del fármaco receptor, tenemos también estos diferentes principios básicos que trabajan dentro de lo que es la farmacología en cuanto a lo que es la afinidad, que nos dice que es la capacidad de unión del fármaco al receptor, la actividad intrínseca, que es la capacidad para producir la acción tras la unión al receptor. Tenemos la acción farmacológica, el cambio concreto que provoca el fármaco, el efecto farmacológico, que es la manifestación observable de la acción farmacológica. Tenemos también la potencia, que es la cantidad en peso del fármaco requerido para un efecto. La tolerancia, que es la pérdida del efecto tras la administración de dosis repetidas. La taquifilaxia sí se desarrolla rápidamente. Se dan cuenta cómo van interactuando tanto el fármaco con el receptor dentro de las diferentes facetas
que acabamos de ver. Cada una tiene un papel importante y un papel preponderante para poder resolver cada tipo de enfermedad. Los tipos de fármacos con relación al receptor, ya vimos hace rato la agonista, ¿verdad? Que tiene la afinidad y la actividad intrínseca dentro de lo que son los principios básicos de la farmacología. La antagonista, que tiene la afinidad, pero no la actividad intrínseca, que es muy diferente, ¿verdad?, a la agonista, porque ahí sí ese fármaco tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. El agonista parcial tiene afinidad y cierta actividad intrínseca. La agonista antagonista tiene el efecto de un agonista parcial ante un agonista. Y el inverso tiene la finalidad y la actividad intrínseca, pero inversa. Inversa a la situación anterior planteada, ¿verdad? Dentro de todos estos principios básicos. En cuanto a los tipos de receptores, tenemos la asociada a canales iónicos, que se estimula la apertura del canal muy rápidos, milisegundos. O sea que en mínimos segundos nomás, esto se puede también estimular a una apertura de canal. Los acoplados a proteínas G, la mayoría de los receptores agonista receptor con proteínas G, transductores y los efectos celulares como las enzimas y los canales iónicos. Esto generalmente también se ve mayoritariamente en estos receptores que también trabajan dentro de lo que es una compatibilidad una con otra también. Con actividad enzimática propia, la misma proteína reconoce el ligando extracelular y activa el enzima intracelular. Esto es con la actividad enzimática propia para poder los receptores intracelulares hacer la unión, que es la intracelular, muy lentos, que va también pasando también su recepción en cuanto a horas, ¿verdad? De repente, como veíamos recién en las asociadas a canales iónicos, son muy rápidos. En cambio, en los receptores intracelulares ya son más lentos también. Y acá tenemos una representación gráfica donde podemos tener en cuenta los números de pacientes en donde se hizo también una observación del índice terapéutico, teniendo en cuenta también los efectos deseados, los efectos nocivos dentro de la concentración de cada fármaco, de acuerdo también a la droga que pudiera tener esa medicación o ese fármaco dentro de sus miligramos también. Y vemos también cómo la curva y el punto de equilibrio va trabajando también en cuanto a lo que es la respuesta que pudiera dar estos diferentes fármacos en el tratamiento que se pudiera dar también al paciente. Dentro de los principios básicos, siempre también haciendo un poquito el receptor asociado a canal iónico, tenemos también la forma en que esto va trabajando dentro de un receptor GABA, ¿verdad? Que dice acoplado a ionóforo, ¿verdad? Donde también es pentamérico con subunidades, ¿verdad? Que también va haciendo un cambio de conformación en cuanto a los canales que pudiera tener, ¿verdad? Dentro de un volumen probablemente de unión de la GABA de acuerdo a la frecuencia de apertura también que tiene. Y acá podemos visualizar también el sitio del etanol donde se va a ir almacenando la membrana celular, el sitio de barbitúricos, el sitio de GABA, ¿verdad? Que eso finalmente
va a poder dar una membrana celular neuronal, ya sea de extracelular y de intracelular. Ya va a depender también del miligramo de la dosificación que se tenga que dar para poder también tener esos sitios para los esteroides que pueden medir cambios de comportamiento también de acuerdo a las diferentes combinaciones de los receptores también que se pudieran tener. Se hace también una asociación con las proteínas, donde también cada proteína va cumpliendo también su papel fundamental dentro de lo que es también el consumo o la dosificación, y donde también se va viendo la activación de estos fármacos de acuerdo también a los canales que van a ir trabajando dentro de este proceso. Acá tenemos la visualización del A, del B, del C, cómo va evolucionando una con otra. Esto es solamente a modo de asociación a las proteínas, ¿verdad? De cómo también van evolucionando dentro de este proceso. Y con la actividad enzimática intrínseca a la insulina que veíamos hace rato también, esto tiene también una señal transmembrana, ¿verdad? Que hace también al transporte de la glucosa, que la insulina sabemos que es una medicación que hace a poder también ir bajando los niveles de azúcares que tienen las personas que están con este problema de alto grado de diabetes, y donde también tienen una activación o inhibición de las enzimas que hacen también a una síntesis de las proteínas, y que eso a la vez activa el transporte de las glucosas y hace también de que se pueda bajar los niveles del azúcar en las personas. Y no solamente también este tipo de medicamentos, ¿verdad? Como la insulina, también se dosifica también para otros tipos de tratamiento, no precisamente siempre en una persona que está con problema de diabetes. La acción farmacológica sin receptor vendría a ser la inhibición enzimática, teniendo en cuenta las propiedades físico-químicos, como la osmóticas, la quelante, la carga eléctrica, la tensioactiva, la radioisótopos y la radiopacos, ¿verdad? Que vendrían a ser toda aquella propiedad físico-química que también trabaja dentro de una acción farmacológica, solamente que aquí ya es sin receptor alguno. En cuanto a la farmacocinética, el efecto o los múltiples procesos que el organismo desarrolla sobre el fármaco, analiza, interpreta y describe el movimiento del fármaco en el organismo, comprende los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y expresión. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de absorción, distribución, metabolismo y expresión? A ver si alguien recuerda. A los procesos de la farmacocinética, donde en vez de excreción decía eliminación. Entonces hablábamos que contaban con 4 procesos. Dentro de ese proceso teníamos la de absorción, la de distribución, la de metabolismo y la de eliminación. Y en este proceso, principios básicos, se tiene a lo que es la liberación. Comprende dentro de este proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Acá tenemos también una ilustración. Hablábamos también de las vías de administración.
que podrían ser también en forma por vía oral, por vía intravenosa. Acá vemos el plasma sanguíneo, donde va también la droga conjugada a una excreción, como también va pasando ese plasma sanguíneo al metabolismo, al sitio de acción que decíamos, donde ese fármaco va a hacer efecto de curación de ese diagnóstico que tienen los pacientes. Y también tenemos los análisis farmacocinéticos dentro de lo que son los tipos de compartimental y la no compartimental. ¿A qué se refiere cuando hablamos de compartimental? Al modelo que reduce el proceso fisiológico donde cada fase, los datos experimentales, se ajustan por regresión no lineal a la ecuación matemática del modelo. Y acá tenemos nosotros, por dar un ejemplo, tenemos acá la fórmula donde también se aplica, como bien lo dice acá, la ecuación matemática del modelo, que es para meramente de conocimiento. Y la no compartimental, que no existe un modelo fisiológico que se integre matemáticamente a la curva. Acá podemos visualizar las curvas, ¿verdad? Dentro del proceso también de lo que es, como bien acá veíamos, la compartimental y la no compartimental, ¿verdad? De, como bien lo dice, ya no hace efecto a lo que es la curva en sí, donde tenemos también reflejadas las horas de evolución y de efecto que pudiera tener cada fármaco dentro de estos principios básicos. Aquí también tenemos en otra faceta de poder también ilustrar un poquito estos principios para luego pasar últimamente a lo que son los parámetros cualitativos y saber cómo se caracterizan el proceso. Aquí tenemos las siglas de cada parámetro, donde la primera sigla BDSS nos habla del volumen aparente en que el fármaco se diluye en el estado estacionario en el organismo. El CI es la capacidad del organismo para eliminar un fármaco expresado como el volumen que es liberado. De fármaco por unidad de tiempo también, porque hay que también tener en cuenta los tiempos para que pueda también cada fármaco ir evolucionando dentro de lo que es el proceso y para luego poder tener el tiempo medio de permanencia del fármaco en el organismo y el tiempo medio en el que la concentración del fármaco disminuye a la mitad. Esos son dentro de los parámetros cualitativos. Debemos tener también los parámetros cuantitativos que se expresan en cantidad de expresión que puede ser el máximo y que puede ser también el mínimo de estos parámetros. Y acá tenemos un poquito en cuanto a lo que es la absorción, tenemos la estructura de la membrana, que debemos de identificar muy bien los lípidos de la membrana con las proteínas de la membrana. Acá, por ejemplo, tenemos los lípidos polares, que son los fosfoglicéridos, que están también distribuidos en lo que es la fosfatidiletolamina, la fosfatidilcolina, la fosfatidilglicerina, ¿verdad? Esos tres factores son lo que forman parte también de estos lípidos polares, y tenemos también la esfigolípidos, que forma parte también de la esfigomielina, los cerebrósidos, los gangliósidos, y tenemos los lípidos no polares. Los triglicéridos y los colesteroles son los lípidos no polares.
En cuanto a las proteínas de la membrana, tenemos la proteína receptor, que son los colinérgicos, los adrenérgicos, los muscarínicos, los nitónicos, los histaminérgicos, los serotoninérgicos, entre otros. Tenemos también las proteínas bomba, tenemos también las proteínas de enzima y tenemos también las proteínas de los canal, donde cada uno tiene también una membrana, ¿verdad? Que va a ir, o una, antes que membrana es una nomenclatura que hace a una interpretación dentro de lo que son también la farmacología en sus diferentes nomenclaturas. Y en cuanto a la absorción, tiene también sus propios mecanismos en donde existe la absorción pasiva o difusión pasiva, la absorción activa o transporte activo, la filtración o difusión acuosa, la difusión facilitada y los penocitosis. Todos estos mecanismos también se utilizan en cuanto a lo que es la absorción en sí, en estos diferentes principios también, donde vamos a ir conociendo los diferentes factores, como la que es la solubilidad, que es más rápida en solución acuosa, menor en oleosa y menor aún en forma sólida. Este es uno de los factores de la absorción. Tenemos también la cinética de disolución, de la forma farmacéutica del medicamento. De ella depende la velocidad y la magnitud de la absorción del fármaco. La concentración del fármaco, a mayor concentración, por supuesto, se tiene también mayor absorción. La circulación, en el lugar de absorción, a mayor circulación, tenemos mayor absorción, que es un poquito similar a la concentración del fármaco que nos decía, a mayor concentración, mayor absorción. La superficie de absorción, a mayor superficie también tenemos mayor absorción, donde la mucosa alveolar o intestinal viene a ser también la gran absorción. Y tenemos la vía de la administración, que es fundamental en la absorción. A ver, ¿a qué nos referíamos cuando hablamos a la vía de la administración? ¿Quién me puede contar? Cuando estamos hablando de la vía de la administración, estamos hablando de las vías, ya sean oral y ya sean parenteral. Y cuando es oral, decíamos que son todos aquellos fármacos que puedan ingresar por la boca, sea así jarabe, gotas, comprimidos, fármacos en comprimido. Y las parenterales decíamos de que son todas aquellas que puedan recibirse por intramuscular, por intravenosa. Entonces, eso hay que tener en cuenta, esa diferenciación cuando hablamos también de vía de la administración. Hablábamos también de la biodisponibilidad en porcentaje y característica que vamos a ver ahora dentro de estos principios básicos también de la farmacología, donde tenemos también, cada característica tiene también una vía de biodisponibilidad con una definición en número cuantitativo, que serían esto, ¿verdad? Donde las características de inicio más rápido, a menudo son posibles volúmenes grandes, puede ser dolorosa, volúmenes menores, que puede ser dolorosa. Tenemos también la más conveniente, el efecto del primer paso, que puede ser significativo.
es un poquito haciendo acá el hincapié en lo que es la vía de la administración como vía oral, ¿verdad? Que nos dice que la más conveniente es esta por ser el efecto de primer paso que puede ser significativo. Menos efecto de primer paso que el oral es cuando se hace también una medicación de forma o por vía rectal, a menudo de inicio muy rápido, por lo general la absorción muy lenta, usada por carecer el efecto de primer paso que viene a ser también el tiempo de acción prolongado, que se debe también tener en cuenta y que se debe también ir viendo estas distribuciones en porcentaje también, como bien ya decía, en cuantitativamente. En cuanto a los factores de absorción, tenemos lo que son los fisiológicos y los que son los físico-químicos. Los fisiológicos son los pH gástrico, el tránsito y dilución gastrointestinal, las peptidasas, la permeabilidad intestinal, la especificidad de localización, el flujo glicoproteína P, el citocromo en pared intestinal, la degradación bacteriana y el primer paso hepático que pudiéramos también generar dentro de nuestro organismo. En cambio, en lo que es el físico-químico, tenemos la disolución, la solubilidad, el peso molecular, el logo de pesos, la solvatación potencial, la agregación, la interacción con alimentos y mucos y el perfil de liberación. Estos son un poquito también los factores que afectan también a esta absorción dentro de lo que son también los fisiológicos y los físico-químicos. Dentro de la biodisponibilidad tenemos también un poquito lo que es la dosis disponible y la dosis eliminada, donde acá podemos nosotros diferenciar muy bien dentro de estos tipos de factores, ¿verdad? De pared intestinal, del hígado, de la vena, de la luz intestinal también, cómo va surgiendo en porcentaje esta dosis eliminada. La parte negra sería las dosis eliminadas y la parte blanquita son las dosis disponibles. Podemos con esto darnos cuenta que tenemos mayor dosificación eliminada que inclusive que disponible. Y tenemos también un alto porcentaje de lo que es la luz intestinal con la pared intestinal también, que tenemos luego el 74% de esta biodisponibilidad. El efecto de primer paso son los fármacos que se absorben en el intestino, donde pueden ser biotransformados por enzimas y también pueden presentarse en la pared intestinal y en el hígado antes de acceder a la circulación sistémica. Se dan cuenta acá en esta ilustración que tenemos también, se puede bien también diferenciar un poquito lo que es la parte del intestino con el hígado, ¿verdad? Cómo van también trabajando tanto la administración oral como la administración parenteral también. En cuanto a la venosa, también se puede dimensionar también en esta ilustración. Y más que nada es cómo acceder a la circulación sistemática también de estos efectos. En cuanto al metabolismo, esto tenemos en diferentes fases, como tenemos la fase 1, que es la de oxidación, la reducción, la hidrólisis, el descarboxilación, la hidroxilación. En cuanto a la fase 2, tenemos la conjugación,
tenemos el ácido glucurónico, tenemos el ácido sulfúrico, el ácido acetílico y tenemos también la glutamina. El fármaco liposoluble, no polar y activo. Tenemos el metabolito, que es el más o menos polar y más o menos inactivo, perdón. Y dentro del inactivo tenemos el polar y el hidrosoluble, que viene a ser el sistema enzimático microsonal hepático que hace finalmente a un metabolismo en sí también. Por último, tenemos este sistema enzimático citocromo, ¿verdad? Donde también podemos ver el metabolismo, cómo también va surgiendo dentro de estos principios de lo que es también la excreción renal en cuanto a la filtración glomerular, los fármacos libres, los metabolitos, la reabsorción tubular pasiva en cuanto a los túbulos proximal y distal, la influencia del pH, la secreción tubular activa, que es la bomba de secreción de ácidos y bases débiles, la excreción biliar y fecal, que son los fármacos inalterados no absorbidos, los metabolitos en bilis por transporte activo, circulación enterohepática. Tenemos también la excreción pulmonar, que son los líquidos volátiles y gases, asesténicos generales, alcohol, disolventes. Tenemos la excreción láctea, que son los importantes, efecto en el lactante, y las otras vías, que es la saliva, la difusión simple, los fármacos no ionizados, el sudor, las lágrimas, la piel, los pelos, vienen a formar parte también de estos principios básicos de la farmacología dentro de lo que es también la excreción con sus diferentes principios o etapas también que podemos ir conociendo dentro de todo este proceso, donde también están la farmacocinética y la farmacodinamia, que son un modelo también dentro de lo que es también la concentración versus el tiempo, en cuanto a la concentración versus el efecto que ya vimos también hace rato, y más que nada el efecto tiempo, donde podamos también, decíamos, poder tener la capacidad en tiempo para poder también dar respuesta a estos diferentes concentraciones que se pudieran tener, y más que nada dentro de lo que es un efecto tiempo, el tiempo que conlleva y el tiempo que nos serviría para poder tener una respuesta, como bien lo dice acá, en tiempo de concentración, donde también se pueden tener en cuenta tanto las medicaciones en cuanto a las penicilinas o también en cuanto a las quimioterapias, verá que son concentraciones específicas y de perfiles muy exclusivas también para estos tipos de tratamientos. También podemos decir que el perfil PK-PD determina la eficacia o seguridad del fármaco, la duración del efecto terapéutico, la vía de administración y formulación farmacéutica y el esquema posológico, dosis e intervalo que también hace al costo de tratamiento. Bueno, con todos estos principios que falta dar más principios, ¿verdad? Los principios básicos dentro de lo que es la farmacología en sí, es bastante extensa también, por lo que cada proceso va también detallando y va también explicando cómo va funcionando una con otra. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, algo que no les quedó claro, algo que no entendieron, para poder ir cerrando ya nuestra clase del día de hoy.
para volver a encontrarnos el próximo lunes y martes? No, ninguna, profe. Excelente. Bueno, Se entiende perfectamente. bueno, estos materiales de hoy día no van a encontrar todavía en la plataforma esta noche porque aún el informático de la universidad no me creó la plataforma de esta materia. Entonces, seguramente que para mañana ya van a estar creando y ya voy a estar levantando. Lo que fue la clase de ayer, ya encontrarán en la plataforma tanto los materiales de clase como también el link para que ustedes puedan en algún momento que tengan tiempo poder entrar y volver a ver la clase desarrollada del día de ayer. Gracias los Juanes. Perfecto, gracias. Que tengan todos muy buenas noches y cualquier cosita seguimos en contacto a través de nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, profe. Dale, profe, gracias. Gracias a ustedes.